Vamos en esta oportunidad a continuar estudiando la Escritura en una carta, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y se encuentra en el capítulo 2, versículos 11 al 14. Así dice la palabra de nuestro Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En esta oportunidad quiero tratar un tema que es muy relevante para nosotros como cristianos. Y lamentablemente en el mundo de hoy encontramos que el cristianismo está siendo, y ha sido la verdad, que atacado, amenazado y queriendo ser destruido en reiteradas ocasiones. Aún en la iglesia primitiva, cuando comenzó el Evangelio, la persecución era feroz. Y aquí en este pasaje nosotros encontramos que los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia en ese tiempo, ahí en Asia Menor. Pablo habría establecido la iglesia y la iglesia ya había empezado a funcionar, pero de pronto llegan estos falsos predicadores que eran se les llamaba los judaizantes, y además de querer minar la iglesia desde adentro, estaban atacando directamente al apóstol Pablo, y es por eso que él en reiteradas ocasiones tiene que hacer una defensa de su apostolado. Y en el pasaje aquí nosotros vemos una tensión justamente entre el apóstol Pablo y los judaizantes. Digamos que si tuviéramos que hacer la comparación, el mensaje de Pablo y el mensaje de los judaizantes, podríamos decir, en el caso de los judaizantes, ellos decían que para ser cristianos cada uno debía hacerse judío. Además, someterse a los ritos de la circuncisión, comprometerse con las leyes de Moisés o con la ley de Moisés y practicar las ceremonias judías. En cambio, Pablo, en el mensaje que él transmite vez tras vez en sus cartas, particularmente en Romanos, en Gálatas y otras, él dice: mira, lo que necesitas para ser cristiano, aún siendo tú judíos, necesitas la fe en Cristo. Eso es todo. No necesitas pasar por rituales, necesitas enfocarte únicamente en Cristo, y las ceremonias judías no son necesarias. Ahora, imagínense el contexto. Para los judíos de la época, los judaizantes, los que todavía pensaban y creían que un cristiano, si alguien iba a seguir a Cristo, ellos de alguna manera estaban quizás interesados en Cristo, pero tienes que hacerte judío, tienes que circuncidarte, tienes que seguir las reglas de la fe judía. Entonces, en este pasaje encontramos que aquí hay una vamos a decir, una fiesta, por decirlo así, lo que se llamaba en aquella época ágapes. ¿Qué eran los ágapes? Eran encuentros, eran tiempos de comunión, eran tiempos de compartir, donde había comida, para que distintas personas pudieran ir conociéndose, ir interactuando como nuevos creyentes. Y sin duda ahí había de todo. Había judíos, había gentiles que no eran judíos, habían algunos que tenían una posición, un estatus de esclavos. Había gente humilde que a lo mejor era la única oportunidad que tenían para ir a comer una comida decente, ¿no? Y aquí hay un conflicto judío-gentil, se le puede llamar. Muchos judíos estaban excluyendo a los gentiles, los querían dejar de lado, creyendo que la misericordia de Dios era solamente para los israelitas. Allá en Hechos capítulo 6, de hecho, allí nos muestra cómo había un conflicto en que se estaban quejando los gentiles de por qué se cuidaba mejor a las viudas de los judíos y no las viudas de los gentiles, ¿no? De los griegos en ese caso. O sea, había un conflicto en la iglesia. La iglesia era una iglesia emergente, una iglesia que estaba en ciernes, se estaba formando, y estas cosas eran, digamos, podríamos decir hasta que eran normales, eran naturales que ocurrieran, por el contexto, ¿no? Y aquí encontramos que Pedro es acusado por parte del apóstol Pablo, o confrontado, vamos a decir, de ser un hipócrita.
Y ese es mi tema del día de hoy. Quiero hablar un poco de la hipocresía, cómo enfrentamos esto. Y Pedro primero, él comía con los gentiles, participaba con ellos, y ocurre que un día X aparecen unos judaizantes, unos judíos que venían de Jerusalén. Esto está ocurriendo en Antioquía, al norte de Jerusalén, en la costa del Mediterráneo. Y llegan estos judíos supuestamente enviados por el líder de la iglesia, Jacobo, y entendemos que no eran enviados, simplemente estos eran fanáticos que querían simplemente destruir la fe de los cristianos. Y algunos falsos judaizantes que llegaron allí, ellos trataron de imponer su criterio, y Pedro, al ver la situación, incluido Bernabé, ¿ya? El maestro del apóstol Pablo, en un sentido, aún estos dos se apartan de los gentiles y se quedan y se juntan con los judíos. Y se hace aquí una división. Ahora, no olvidemos una cosa que es importante. Para un judío no hacía negocios con un gentil. Un judío con un gentil ni siquiera se sentaban juntos. Pero aquí el Señor Jesús viene a romper este estilo de vida y esta tradición humana. Y Él dice, mira, ahora ustedes son uno. Ya se derriba esta pared, como dice Efesios. Se derriba esta pared intermedia y ahora todos son unos. Ya no tenemos necesidad de estar separados, porque Cristo nos une. Ese es el mensaje del Señor Jesús y del Evangelio, ¿no? Y es llamativo de por qué Pedro actúa de esta manera, porque él había tenido una revelación anteriormente en Hechos capítulo 10, versículo 10 al 15, donde nos dice que él en un momento tiene hambre, él desea comer y él tiene un éxtasis, una visión, y allí él ve animales para comer. Y Dios le dice en la visión, mata y come. Y Pedro queda impávido y dice, Señor, pero ¿por qué quieres que coma de esto si yo nunca en mi vida he comido eso? Además está prohibido por la ley judía. Y luego viene la réplica otra vez del Señor y le vuelve a decir por segunda vez, versículo 15, lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Y Pedro entiende que lo que el Señor está diciendo, los gentiles ahora van a ser parte de mi pueblo, van a ser parte del cuerpo, considerado el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pedro no debía mostrar parcialidad en esta situación. Y Pedro lo hizo, ¿verdad? Comenzó a mostrar parcialidad. Por eso que Pablo lo confronta, bueno, el apóstol Pablo con un carácter muy fuerte, ¿no? Lo confronta y habla directamente con él. Ahora, en Gálatas, la crítica de Pablo fue hacia sus propios hermanos, Pedro, Bernabé. Pero hay otra crítica y digamos otra situación de confrontación que se da externa. Esta es interna, pero una que es externa, que viene desde aquellos que no son creyentes, aquellos que no siguen el camino del Señor, hacia nosotros los cristianos. Y se plantea una crítica, ¿verdad? Esta crítica externa. Y la crítica es, ok, si Jesús es tan grande, ¿por qué algunos de sus seguidores, los cristianos, son tan raros o torpes? Por decirlo suave. Muchas veces esto se expresa en otros términos, un poquito más duros, ¿no? ¿Por qué hay tantos hipócritas en la iglesia? Esa es la acusación y la pregunta que se nos hace muchas veces. Y esta debe ser una de las objeciones más comunes que se suele levantar contra el cristianismo cuando usted tiene la oportunidad de hablar con alguien. Lo primero que le va a decir, oye, pero ¿por qué no? Yo no voy a la iglesia, porque hay muchos hipócritas en la iglesia. Pensé que los cristianos debían ser humildes, generosos y moralmente puros. Y no es así. Y lamentablemente es la realidad. Hemos visto cómo en la iglesia se han descubierto abusos financieros, abusos morales que han ocurrido. Y esta historia que voy a narrar ahora puede ilustrar muy bien el punto. Déjeme compartir esta historia. Pongámonos, y esta fue una historia que ocurrió aquí en Estados Unidos, en el estado de Alabama. Cuenta la historia que una vez un señor ahí en el campo, en su barrio, habían dos muchachos adolescentes a los cuales le pide que le corte el pasto de su casa. Una cantidad bastante considerable, ¿no? No era un patio pequeño, era un par de hectáreas, ¿no?
Entonces estos muchachos se comprometen y la paga que iban a recibir eran $25. Tenían las herramientas, qué sé yo, comenzaron a hacer el trabajo el día sábado y no pudieron terminar porque era bastante y entre ellos se dijeron, oye, ¿qué tal si terminamos mañana? Listo, muy bien, terminemos mañana. Llegó el próximo día, domingo, hicieron el trabajo, terminaron, guardaron herramientas, qué sé yo, y el día lunes van donde el dueño, donde la persona que les había contratado, y qué sé yo, le vamos a poner Juan. Señor Juan, terminamos. Venimos por los $25. Excelente, le dice el dueño de la casa, me pareció que hicieron un buen trabajo, excelente. Sí, estuvo bien el trabajo, un poquito agotador, lamentablemente tuvimos que hacerlo en 2 días. Y ellos tratando de ganarse el favor de este dueño de la casa, a lo mejor para conseguir un poco extra, lo hicimos en 2 días en vez de un día. ¿Cómo? No me digan que trabajaron el día domingo. ¿Trabajaron el domingo? Y sí, trabajamos el domingo. ¿Saben? Yo soy cristiano. El día domingo yo voy a la iglesia. Es el día del Señor. Por esa razón no les pienso pagar. Porque el día del Señor debe respetarse. Pero, como yo soy un buen cristiano, y se echa la mano al bolsillo, les voy a dar $2 solamente por misericordia. Tomen. Ahí están los $2. Los muchachos adolescentes prácticamente, 15 años, qué sé yo, llegan frustrados y molestos a la casa y le cuentan a su padre. ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción del padre? El padre, al enterarse de esto, él simplemente replica y enojado, enfurecido, dice, todos los cristianos son hipócritas, abusadores, tienen un doble discurso, tienen una doble cara. Honestamente les digo, yo creo que este papá enojado y enfurecido tenía razón. Y aquí es donde entramos en el tema y cómo manejamos esto, ¿no? Y creo que tenemos que llegar a una conclusión. Hay una realidad en el ser humano que es innegable. Cuando uno ve el relato de Jesús y Nicodemo, hay un versículo allí en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, nos dice más o menos así, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no quiere venir a la luz, por temor a que sus obras sean expuestas. ¿De qué nos está hablando este texto? Básicamente nos está diciendo que somos pecadores, que somos imperfectos. Ser humano, en general, independiente de qué religión tenga. Y es posible que una pregunta como esta sea una autojustificación de aquel que nos hace la pregunta y nos dice, oye, ¿por qué hay tantos hipócritas? Porque en realidad no quiere escuchar. Uno la primera tendencia que tiene es percibir eso. Y que de hecho existe la justificación para no querer saber nada de la iglesia, porque dice, que aquí el texto lo acabamos de leer, para que sus obras no sean expuestas, para que su pecado no sea descubierto, porque está viviendo en pecado. Pero vamos un poquito más a fondo, antes de seguir avanzando, un poquito más a fondo. Más preguntas. ¿Por qué es tan común la pregunta sobre la hipocresía? ¿Por qué? ¿Por qué es tan común? Tal vez por la razón anterior, posiblemente. Algunas personas se quejan de hipocresía y lo hacen con gran dolor. Algunas personas son honestas y están muy molestos con ciertas circunstancias o situaciones que vivieron en la iglesia y que fueron legítimas. Un abuso de una autoridad, una pelea, una injusticia, y posiblemente tienen razón. Y por diversas razones, algunos de nuestros vecinos fuera de la iglesia y compañeros de trabajo están enojados con Dios. Esa es otra razón. Molestos con Dios. Y si Él pudieran golpear a Dios en la cara, lo harían. Pero como Dios es un Dios invisible, no saben dónde encontrarlo, ¿a quién le dan? A nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque somos los representantes de lo divino, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús ahí en el Nuevo Testamento? ¿Cómo trató Él la hipocresía? Particularmente, Él trató con los representantes de la iglesia, digamos, los representantes de lo divino, que en esa época eran los fariseos y eran los escribas, quienes eran los expertos de la ley,
Y fíjense cómo él los trata. Ahí en Mateo capítulo 23 aparece 7 veces la palabra hipócritas, hipocresía, 7 veces en el pasaje, capítulo 23. Él les dice, ustedes son ciegos insensatos, son guías de ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Así es como él interactúa con estos religiosos. Y este concepto de hipocresía era muy bien conocido en el primer siglo. Jesús, cuando él dice, ustedes son hipócritas, ellos sabían muy bien qué les estaba diciendo. ¿Ah? Porque en el mundo griego, el hipócrita era prácticamente, o era en realidad un actor. Era alguien que se ponía una máscara y estaba actuando, haciendo un papel X, de tristeza, de alegría, de drama, qué sé yo, ya, de malo, de bueno. Todo el mundo que miraba la escena decía, no, este es un hipócrita. Estaba actuando. ¿Verdad? Eso no es verdad lo que está haciendo. Cuando hablamos de hipocresía o hablamos de alguien que es hipócrita, es alguien que muestra algo, pero que en realidad no lo es. Básicamente eso. Y la buena noticia sobre la pregunta de la hipocresía es que nos puede llevar a compartir las buenas noticias, a compartir las buenas nuevas con aquellos que hacen la pregunta. Y aquí vamos entrando ya en términos prácticos a la conclusión de esto. Si quienes preguntan son sinceros, y esa es la gran duda, ahí es donde tenemos que discernir si la pregunta viene con sinceridad o no, podemos mostrarles conceptos erróneos detrás de la pregunta y podemos usar la pregunta para guiarle a conocer al Señor. Y veamos algunos aspectos y algunas técnicas, vamos a decir, prácticas de cómo podemos interactuar. Primero, es un error pensar que todos los que están en la iglesia son cristianos. Mateo 7:23, ¿se acuerda cuando dice allí en Mateo 7, y todos en aquel día me dirán, cuando venga el día del juicio, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, predicamos, echamos fuera demonios, sanamos, hicimos esto, yo era pastor, yo era obispo, yo era cardenal. Y el Señor los va a mirar y va a decir, ¿y ustedes quiénes son? Yo nunca les conocí a ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. El segundo error común es que la salvación significa perfección. Y todo esto se lo podemos explicar a la persona que está diciendo, oye, ¿por qué hay tantos hipócritas en la iglesia o en tu iglesia? Por eso que no voy ahí. La salvación no significa perfección. La gente piensa que porque nosotros como cristianos hablamos del pecado y de alguna manera condenamos el pecado porque la Escritura lo condena, eso nos hace perfectos. Si nos ven con unos lentes de que nosotros somos prácticamente inmaculados, entonces no podemos equivocarnos. Pero nos equivocamos, porque aunque somos creyentes, todavía estamos luchando con esto que es la carne, que es pecaminosa, ¿verdad? Y que es caída por causa del pecado de Adán y Eva y que venimos con los efectos de ese pecado. Hemos sido salvados, tiempo pasado, somos salvos o salvados, tiempo presente, hemos sido librados del poder del pecado y algún día seremos salvos completamente en el futuro de la presencia del pecado y eso va a ser cuando Cristo venga por segunda vez. La sugerencia cuando tratamos estos casos es mejor presentar la experiencia cristiana como un camino progresivo hacia la santidad, en lugar de una perfección inmediata. Vale decir que estamos en un proceso de santificación. Y esto creo que puede aclarar la pregunta, ¿por qué hay tantos hipócritas? Incluso si algunos cristianos no comprenden el proceso de santificación que ya acabo de mencionar, ni siquiera en la iglesia se entiende. Hay hermanos que tienen conflictos y ven a otros hermanos dentro del cuerpo y les critican porque actúan de esa manera o de la otra. Y como resultado, algunos nos jactamos también de un nivel de santificación al que ni siquiera nos acercamos y pensamos o creemos que la santificación y la santidad que podemos lograr se reduce a la vestimenta, se reduce a una cierta conducta, particularmente en los tiempos de servicio, porque después del servicio ahí
ya prácticamente no tenemos idea de lo que pasa, ¿no? Y que lamentablemente en muchos casos es terrible lo que pasa fuera de las paredes de la iglesia, ¿no? Y es por ello que nos critican, ¿verdad? Con justa razón en muchos casos. Pero ¿qué respondemos a la pregunta? ¿Por qué somos hipócritas? Otro aspecto es que debemos considerar la naturaleza dual del reino de Dios. Y puede ayudarnos a entender la hipocresía desde una perspectiva más amplia. Jesús habló a menudo sobre el reino. Para algunos fue un mensaje central. Allá en el Antiguo Testamento encontramos: el Señor es Rey de Israel y de toda la tierra. Y eso se encuentra en Éxodo 15, 18 y en Segunda de Reyes 19, 15. Y aunque la Biblia habla del reinado de Dios ahora, de que el reinado del Señor es presente hoy, debemos recordar que todavía no se ha manifestado a plenitud. Dice un autor lo siguiente: Dios ya es rey, pero aún debe manifestarse plenamente su realeza entre los hombres y las naciones. ¿Está ya el reino de Dios? Pero todavía no. Está ya, pero todavía no. Así Jesús anunció: el reino de Dios ha llegado a ti, Mateo 12, 28. Pero también nos pidió que oráramos: venga tu reino, hágase tu voluntad, Mateo 6, 10. ¿Se fijan? Los dos conceptos están unidos. Hermanos y amigos, esto debe ayudarnos a entender mejor nuestra situación y poder explicarla al que no sigue nuestra fe. Debemos admitir que sí hay hipocresía en la iglesia, claro que la hay. Pero al mismo tiempo que estamos en la tierra y no en el cielo todavía. Esa persona que nos cuestiona o nos pregunta, debemos llevarla, como digo, al punto que pueda entender que ninguno de nosotros, incluyéndome yo que estoy hablando aquí, somos perfectos. Y en la iglesia es un lugar de imperfectos. La iglesia es un lugar donde se reúne gente pecadora, gente imperfecta, que ha conocido la verdad, ha conocido a Cristo y está todavía en ese proceso de crecimiento, de desarrollo progresivo, que le llamamos el proceso de santificación. Otra respuesta que podemos dar: cuando alguien acusa a los cristianos de hipócritas, podemos usar ese momento para hacer afirmaciones. Por ejemplo: wow, increíble, eso sí que es ser hipócrita. Wow, yo te apoyo, estoy de acuerdo contigo. Entiendo por qué te duele tanto esto, lo entiendo perfectamente, y no te culpo por estar molesto. ¿Se fija? Tenemos una actitud de empatía, ¿ya? No es una actitud de defensa. Yo me pongo con una actitud a defender la iglesia y yo no tengo que defender la iglesia. Bueno, en este contexto, por supuesto, podemos hacer defensa de la fe, por supuesto que sí. Otro tipo de respuesta implica admisiones, admitir. Tienes razón, la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, ya sabes, yo también soy hipócrita. En realidad, si lo piensas bien, amigo querido, todos somos hipócritas. ¿No es cierto? ¿No te parece? Ahora, hablemos del contexto de tu trabajo. En tu trabajo, tú cumples todo al pie de la letra con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. ¿No hiciste alguna vez algo que te dejó como en entredicho, que dijiste algo pero hiciste otra cosa? Todos somos hipócritas de alguna manera u otra. ¿No es verdad, amigo mío? Y finalmente, ¿por qué crees que esta hipocresía te molesta tanto? Es otra pregunta que podemos hacer. ¿Por qué te molesta tanto esta hipocresía? Creo que el hecho de que la hipocresía nos molesta tanto indica cierta noción del bien y del mal, ¿no es cierto? Tarde o temprano debemos reconocer que nuestra hipocresía nos debe llevar a la cruz del Calvario. Y eso muestra a otros también donde ellos pueden hallar alivio de su hipocresía. Creo que la iglesia es un grupo de gente que están en un proceso de cambio. ¿Hay hipócritas? Sin duda que lo hay. Pero al mismo tiempo, creo yo, que para la gente de afuera, esto debe hacerles ver a ellos de que somos personas normales, somos personas mortales, somos de carne y hueso. No somos santos que andan volando en las nubes. Y eso creo que tiene que ver mucho también con la forma en que planteamos nuestro evangelio. Cómo vivimos nuestra fe. No debemos vivir nuestro evangelio y nuestra fe pretendiendo ser héroes, inmaculados, y que no, digamos como Superman, que no le entran balas, dispárame todas las balas que quieras. No, debemos ser personas naturales,
personas que son transparentes, que vivimos en humildad, que somos honestos con nuestra realidad. Y de esa manera vamos a ir bajando esta barrera que se ha levantado en contra de nosotros, ¿verdad? Esta actitud de ataque y de cuestionamiento hacia el cristiano. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos vivir, ¿verdad?, en confianza en el Señor, en humildad, viviendo en base a los frutos del Espíritu que puedan reflejarse a través de nosotros, y de esa manera podamos ser un buen testimonio y ser luz para aquellos que no conocen a Jesús. Y si hay alguien que todavía no conoce a Jesús, si tú estás mirando este mensaje y no has tenido un encuentro personal con Dios, esta es la oportunidad que el Señor te está dando para que vengas a Él. A lo mejor tú tienes crítica y tienes enojo con mucha gente de la iglesia, con cristianos. El Señor quiere tratar con tu corazón, ¿verdad? Espero que hayas entendido el mensaje de hoy, que hayas comprendido que la hipocresía está en todos lados. Y es muy posible que tú estés experimentando eso. Y el Señor quiere sanar eso en tu corazón, quiere sanar esa herida que tienes en tu corazón, y Él quiere darte esta oportunidad para que tú vengas a Cristo y te rindas a Él. Le pidas perdón por tus pecados, porque todos somos pecadores y necesitamos pedir el perdón de nuestro Dios. Yo tuve un día que pedirle perdón al Señor, a Jesús, por mis pecados, y lo continúo haciendo permanentemente. Perdóname, Señor, por mis malas actitudes. Hoy es el día de salvación. Dice la palabra que si los pecados fueran como la escarlata, que era un tinte de color rojo, que era prácticamente imposible removerlo de una tela, el Señor Jesús nos dice, ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, ¿no es cierto?, el Señor dice, si tus pecados fueran así, que son imposibles de remover, yo los voy a hacer más blancos, los voy a hacer blancos como la nieve. Él puede limpiar tus pecados, Él puede purificar todos tus pecados internos y darte libertad, paz, y permitirte que tú puedas tener vida eterna y que tú tengas paz y confianza en tu corazón de que si hoy tienes que partir de esta tierra, te vas con el Señor. Él te llama, hoy es el día de salvación, ven a Él, ríndete a Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas que cada uno de nosotros tenemos algo de hipócrita en nuestros corazones y que necesitamos arrepentirnos de eso. Ayúdanos, Señor, y danos la capacidad para volvernos a ti, oh Dios, y cambiar nuestra vida. No cambiar por nuestro esfuerzo, sino cambiar por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.